De repente que me explique bien el origami. ¿Qué es? Arte en papel. Arte en Me papel. voy a Buenos Tiene que ver Aires. con lo asiático. ¿Qué el tal, origami. doctor Karamanev? ¿Cómo le va? Buen día. Hola Germán, ¿cómo estás? Pero muy bien, doctor. Doctor, bueno, ¿cuál es su lectura de este, usted que es doctor en ciencias políticas, cuál es la lectura de este Pacto de Mayo? Me parece que en principio un desafío interesante para hacer es preguntarnos entre nosotros qué es el Pacto de Mayo y al menos, si podemos decir al menos 3 o 4 puntos sin leer sobre qué implica. Entonces me parece que ahí hay algo de eso, ahí probablemente vamos a tener una respuesta. No sabemos bien qué es el Pacto de Mayo, más que en principio una puesta en escena para mostrar algún tipo de resultados y una promesa de futuro. Algo que por supuesto no necesariamente está mal, digo, la política también se hace de esa manera, con el uso de símbolos, con el montaje de escenarios para promover la acción. Ahora lo que me pregunto también, o lo que nos podemos preguntar es, ¿cuál es el resultado del Pacto de Mayo para Tucumán? Digo, en ese punto si tiene algún efecto, además de una nueva señal de alineamiento de Jaldo en su afán de conseguir fondos para sostener la gobernabilidad. Esto es lo que me parece que en principio expone muy claramente, es una política de supervivencia. Para Jaldo, digo, en Tucumán, pero también para los otros gobernadores. Eso es el Pacto de Mayo para Tucumán y las otras provincias. La supervivencia y al menos en el caso, en algún punto, el mantenimiento del status quo. Pero, eso por un lado. Sí. No, la pregunta es... Sí. Doctor, lo que le diría, mire, si toda la Argentina estaba dividida prácticamente todos estos años, y usted por primera vez tiene 18 gobernadores presentes, en un esquema mostrando que es posible en la Argentina un encuentro entre varios, que el país no sigue con tanta antinomia. ¿Cómo lo ve? Eso que me parece una apuesta, de nuevo, me parece que es una puesta en escena en donde la necesidad de los gobernadores de alguna manera termina coordinando con una agenda del presidente, que en principio lo que me parece que está y que reposa sobre todo es en la necesidad de indicadores económicos, porque bien sabemos que los 10 puntos que establece el Pacto de Mayo, en algunos casos son redundantes porque son, como por ejemplo el punto 1 ya están, y otros más están contenidos en la Constitución. Entonces el punto es, ¿qué de todo esto se puede operativizar y cuánto de esto le sirve a Milei como una puesta de escena? Que te repito, no necesariamente es algo negativo, en lo simbólico puede funcionar para promover su agenda, pero resultados concretos y en el día a día me parece que todavía no está hecho para que tenga un efecto en la diaria del ciudadano. Pero usted sabe que, vamos al punto 1 que usted está hablando del derecho a la propiedad. Usted sabe que las usurpaciones, los ocupa, ha sido una moneda corriente y este es un mensaje realmente a la sociedad o a la derecha argentina, si usted quiere poner con más énfasis, porque sí. Acá que tenía 5 hectáreas y no las podía cultivar y corría el riesgo que le usurpen o le quiten. Y en la Argentina la política apoyaba mucho de eso. Viene Milei y dice, muchachos, paremos, esto se terminó. Y yo creo que alguien tenía que decir algo de eso, porque ya era muy complicado todo esto. En ese punto sí, Germán, me parece que es un mensaje sobre todo, es al que te estás refiriendo, no sé tanto para la derecha, sino para el sector empresario, si quieres lo generalizas ahí, sobre todo para los sectores que pueden ser potenciales inversores externos, que lo que están viendo es una puesta en escena para señalar que hay cierto consenso de determinado tipo de política. Eso puede servir, digamos, eso es lo que se está buscando, de hecho, emitir una señal hacia los mercados que funcione como, que sirva para captar inversores. Ahora, ¿cómo se operativiza eso en el día a día? Me parece que no necesariamente parte de la función de poner operativo ese pacto. Hoy por hoy lo que hay es una necesidad de ciertos gobernadores de coordinar, y que me parece algo también muy importante que señaló el presidente con respecto a esto, que fue que el 44% del gasto del Estado corresponde a la provincia y los municipios. Lo que con eso está señalando es que en principio hay una señal, si se quiere, del presidente por dónde continuaría
las políticas de ajuste, digamos. Entonces, eso me parece que es una señal a tener en cuenta sobre cuáles son las potenciales acciones o por dónde puede venir el futuro de esa relativización del Pacto de Mayo, sobre todo cuando se refiere a la necesidad de reducir al 25% los gastos del Estado. Bueno, entonces usted me está diciendo que a partir de ahora las provincias y los municipios son los que tienen que comenzar a ajustar para llegar a ese 25%. Evidentemente esa es la señal y es el mensaje que emitió el presidente, lo cual por supuesto también no deja de representar una serie de desafíos porque de ese total de gastos el 90% corresponden a salarios y probablemente algo que también hizo referencia al empleo público en las provincias y los municipios. Que no nos olvidemos, el grueso corresponde a policías, médicos y enfermeras y docentes. Entonces me parece que ahí se va a presentar un desafío ahora, sobre todo para los gobernadores, con este punto, sobre cómo continúan las políticas de ajuste. Es decir, ¿dónde reducir personal? Eso fue lo que señaló el presidente en su discusión en el Pacto de Mayo. Digamos, hizo énfasis con respecto a la cantidad de empleo público que tienen las provincias con respecto a la nación y la necesidad de continuar con los ajustes. Este hecho que Buenos Aires no firme, ¿cómo lo ve usted? Sí. Y ahí hay una cuestión importante porque Buenos Aires representa la provincia de Buenos Aires representa el 40% del electorado y es también, como se quiere en términos de producción del país. Y ahí lo que me parece que plantea un escenario como una alternativa también al gobernador de la provincia, que él posiciona en este juego de espejo, si se quiere, contra Milei en una posición firme, lo empieza a posicionar, o al menos él busca posicionarse como el opositor a nivel nacional, lo cual me parece que va a estar supeditado, por supuesto, al resultado en materia económica que tenga la gestión del presidente. Uh-huh. ¿Usted cree que va a seguir el tira y afloje entre Milei y Kicillof? Sin lugar a dudas, porque le es funcional a los dos. Entonces, en ese punto, me parece que vamos a tener para bastante tiempo, al menos hasta el final del mandato de ambos, sobre todo porque además no nos olvidemos que el gobernador Kicillof ya fue reelecto, con lo cual no tiene ninguna otra alternativa en términos políticos, si es que quiere ascender, que ser candidato a presidente. Uh-huh. Cuando se genera esta confrontación Kicillof-Milei, ¿ya se le desplaza a Cristina? Me parece que el espacio peronista todavía está en una franca deliberación con respecto a cuál es su futuro y dónde se va a posicionar y quién va a ser el líder de ese espacio, donde no nos olvidemos también que no solamente es Kicillof o Cristina en la provincia de Buenos Aires, sino que también hay un grupo de gobernadores en donde el gobernador Jaldo busca posicionarse también en esa disputa, donde ya ha tomado también una posición y donde otro grupo de gobernadores parecieran estar acompañándolo. Entonces me parece que está todavía ese conflicto en disputa. Doctor Luis Carmanés, muchísimas gracias por la gentileza para este diálogo. No, por favor, Germán, siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Señores.